Muy buenas chicos, wow, veo que el video anterior tuvo tremenda recepción, así que esta vez vamos con la segunda parte. ¿Por qué son necesarios los frameworks de backend? ¿Qué es un framework de backend? Bueno, básicamente es un grupo de librerías que tienen clases, que tienen métodos que agilizan el proceso de crear una aplicación de backend. En el video anterior ya estuvimos viendo lo básico de internet. Para este video necesito que sepas programar y hoy te voy a demostrar por qué es realmente necesario un framework de backend. Vamos a ir. Bueno, antes que todo, déjenme explicarles cómo funciona una aplicación web, porque no pueden programar un servidor web si no saben qué van a hacer y cómo funciona una aplicación web bastante sencilla. Una aplicación web sencilla, porque esto se puede complicar mucho más dependiendo de qué tan grande esté. Básicamente tenemos aquí un servidor HTTP que está escuchando a través del protocolo HTTP y tenemos aquí una base de datos. ¿Por qué la base de datos? Porque necesitamos guardar los datos de forma persistente, o sea, que estén ahí todo el tiempo y que no se borren, para que múltiples usuarios, ya sea yo mismo desde un navegador o yo desde mi móvil o mi hermano o mi mamá o quien sea, tu familia, tu primo, se conecte al servidor y le pueda enviar mensajes para que el servidor guarde datos o consulte datos. Tal es el hecho, por ejemplo, de que quieras crearte una cuenta en algún servicio, en alguna página web y de repente tienes que mandarle, ya sea de tu navegador o de tu móvil, tus datos para crearte la cuenta. Esa cuenta viaja al servidor en forma de HTTP. El servidor tiene que descifrar ese mensaje. Muchas veces ese mensaje viaja al servidor por un mensaje post. Y entonces el servidor tiene que descifrar qué mensaje es, enviarlo a ejecutar una función que está dentro del mismo servidor, guardar eso en la base de datos y si todo salió bien, mandarte una respuesta de OK para el cliente. Y si todo salió bien, ya ese cliente tiene su cuenta guardada en la base de datos. Pero supongamos que yo desde mi móvil quiero hacer una búsqueda a un e-commerce y entonces necesito pedirle al servidor que me busque una PC gamer. No sé, quiero comprarme una PC gamer. Y entonces eso viaja al servidor. El servidor le pregunta a la base de datos que si hay una PC gamer, la base de datos le va a dar la respuesta de todas las PC gamer que encontró. Y entonces en ese momento el servidor elabora una lista de todas las PC gamer que encontró y se la pasa al móvil. Y el móvil las utiliza y las dibuja dentro de la aplicación. Así más o menos funciona el flujo de una aplicación web del lado del backend. Básicamente es esperar a que el cliente le envíe los mensajes, procesarlos, preguntarle a la base de datos o registrar datos en una base de datos y según la lógica de la aplicación que quieres hacer son estas funciones que va a realizar el servidor. Pero básicamente el servidor sabe qué hacer dependiendo de los mensajes que le lleguen desde el cliente. Y para esto HTTP tiene sus truquitos. Por ejemplo, la URL. La URL ya tiene bastantes datos, los cuales el servidor puede procesar y responder a ellos. Por ejemplo, hasta aquí tenemos el dominio que estamos utilizando, que puede ser la IP o el nombre de dominio. El puerto, que a veces en el dominio no hay que ponerlo. Ya el dominio sabe que por qué puerto tiene que entrar la petición para que llegue al servidor HTTP. Luego tenemos el path o la ruta, que es básicamente varios slash parecidos a cómo funciona el explorador de archivos. Por ejemplo, home / mi nombre de usuario / documentos y aquí me devuelve los documentos que en este caso está vacío, o el escritorio que básicamente es /home /leodep /escritorio. Esto le ayuda a saber al servidor qué tipo de función hay que ejecutar y luego le sigue estos elementos que hay aquí que son básicamente los parámetros, porque vamos a suponer que el path, o sea, la ruta, es la función que queremos ejecutar. En este caso, queremos ejecutar blog article search. Según esto, queremos ejecutar una búsqueda en el artículo de un blog. Y esto que está aquí, que sigue después de un signo de interrogación, son los parámetros que queremos pasarle, básicamente, a esa función. O sea, suponiendo que lo estamos viendo tipo programación. Y aquí tenemos variables que están separadas por un AND. Básicamente estamos diciendo, queremos buscar el artículo que tenga docid 720 y HLN, que supongo que esto sea el lenguaje. Aquí en este artículo se pueden ver los distintos tipos de parámetros. Por ejemplo, aquí vemos que este es el separador del parámetro y este es los parámetros en sí. Y el fragment, esto a veces va opcional cuando quieres buscar una sección específica de lo que te devuelve la petición HTTP una vez ya tienes eso. Bueno, en la URL vienen todos estos datos y estos datos se utilizan de forma inteligente por las aplicaciones web. Por ejemplo, cuando vamos a Amazon y buscamos PC Gamer, aquí podemos ver que en la URL hay una S, que supongo que representa Search. Esta K, que supongo que sea el criterio de búsqueda. Aquí está el texto. Aquí tenemos un CRID, que no sé qué es esto. Amazon sabrá cómo manejar esto. Pero es que si vamos, por ejemplo, a la parte de servicio al cliente, podemos ver que en esta petición sale que barra este guión, barra es
http://gp/ayuda/cliente. Aquí está display HTML, que parece que es la página que estamos solicitando. Y aquí tenemos este elemento de aquí. Este elemento de aquí básicamente es datos que ya Amazon, no sé cómo está construido el servidor de Amazon, utiliza para devolvernos esta página como respuesta. Viendo el ejemplo anterior, vamos a suponer que yo quería la PC Gamer, entonces yo tendría que mandarle al servidor HTTP el mensaje de, por ejemplo, tienda.com/products/search, y vamos a suponer que vamos a ponerle text igual a PC Gamer. Como que en las URLs los espacios no existen, muchas veces en vez de poner un espacio se pone un más, porque este tipo de notación se llama URL encode, que es un estándar también que aparece. Entonces PC Gamer se traduce a PC por 120 Gamer, me equivoqué, no es más, es PC por 120 Gamer, sería algo así. Entonces esto lo tendría que coger el servidor, tiene que procesarlo y tiene que interpretarlo. Por ejemplo, me estás pidiendo productos, que busque un texto que sea este. Entonces vamos a extraer el texto y vamos a preguntarle a la base de datos si lo tiene. Si lo tiene, perfecto, vamos a recogerlo y vamos a enviarle todas las coincidencias al usuario. Y en el navegador del usuario o en el móvil está esta petición y el usuario claramente recibe lo que le interesa. Entonces eso es un servidor HTTP. Utilizar todas estas ventajas que nos provee HTTP para poder crear aplicaciones web. Esas aplicaciones se diseñan como te dé la gana, pero claramente hay mejores prácticas que otras. Ahora quiero hablarles de los datos personales. Cómo el servidor maneja los datos personales, los datos más sensibles, como pueden ser el usuario y la contraseña a la hora de crear una cuenta. Bueno, vamos a suponer que yo quiero crearme una cuenta en una página. Entonces, estos usuarios y esta contraseña, si se manda por la URL, por ejemplo, cuentas.com/create account. ¿Qué pasa si yo le paso aquí, no sé, el user es igual a mi nombre and la contraseña es igual a mi contraseña? Delatado, hackeado. Te cogimos la petición HTTP y ya sabemos cuál es tu contraseña. Entonces, de esta forma, esto lo pone en riesgo. Y en HTTP se utiliza el post para poder crear este tipo de datos sensibles o poder crear recursos. Porque casi siempre cuando creas un recurso no se quieren ver tus datos en la URL, y para esto se utiliza el post. ¿Qué es el post? Bueno, el post utiliza los datos del cuerpo, el body HTTP, para poder crear ese objeto que quieres, poder postear. Entonces ese body, el tipo del body en la cabecera content type viene especificado. Content type. Y aquí va el tipo de body. Muchas veces el body es un documento JSON. Si no saben lo que es un JSON, vamos a buscarlo. El JSON es una forma de intercambiar datos tipo clave-valor, luce así más o menos, que es similar a cómo los objetos de JavaScript funcionan. Tenemos una clave y tenemos un valor que puede ser un número, un string, un arreglo o un mismo objeto de JavaScript, como puede ser empleado, que tenemos un arreglo de objetos que es nombre, apellido, y pueden expandir con JSON. Entonces, ¿qué tiene JSON? Que los lenguajes de programación pueden interpretar el JSON muchas veces de forma nativa, y lo hace bastante fácil a la hora de interpretar los mensajes que te llegan. Y como que necesitamos más que todo facilidad en que la computadora entienda los mensajes, entonces se utiliza el JSON. Antes, en los tiempos de antes, se usaba XML. Cada vez es menos lo que se usa XML. Por eso ven que a veces para interpretar JSON hay algunas funciones que se llaman XML, HTTP request, todas esas cosas que tienen XML dentro, como Ajax y esas cosas, pero ya se usa cada vez menos. Entonces, lo que va aquí es el tipo, que en este caso es application JSON. Esto sigue el estándar mime type, que es un estándar utilizado por un documento que también es un RFC. Aquí lo tenemos, que básicamente te dice que tiene una lista de tipos de todos los archivos y todos los archivos binarios que puedes encontrar en internet. Por ejemplo, si es un texto, si es un JSON, si es un archivo CSS, si es un archivo de audio, MP3, JPG, todo eso son mime types. Se escribe así. Significa Multipurpose Internet Mail Extension. Antes, para enviar por correo estos datos, se utilizaban estos types. Ahora se utilizan casi todo. Y así más o menos luciría mi mensaje HTTP. Ya le deberíamos quitar esto. Se lo mandamos al servidor y el servidor debe interpretar que como estamos en la ruta Create Account, estamos llamando a la función crear cuenta, que para eso extrae los datos del body como parámetro, porque estamos haciéndole un post. Y entonces, de esa forma, le dice a la base de datos, anótame esto, y la base de datos utiliza estos datos y los guarda de forma permanente. Con la próxima vez que yo quiera, por ejemplo, hacer login, hago login, el usuario en la base de datos me va a revisar a ver si está ese usuario, y una vez que lo encuentre me va a decir si puedo pasar o no, ya saben, con OK o con códigos HTTP, que de hecho hay un código HTTP que significa no autorizado, que es para este tipo de casos. Entendiendo más o menos cómo funciona una aplicación web ya estos tipos de mensajes, podemos pasar a programar un servidor de forma manual para que te des cuenta de que es imposible básicamente sin un framework hacer este tipo de cosas. Vamos para eso.
Bueno, en este ejemplo vamos a utilizar JavaScript para hacerlo de forma sencilla y vamos desde el absoluto cero que Node.js nos permite para crear un servidor HTTP. Y para eso vamos a importarnos Net, que es una librería para crear servidores TCP/UDP. Vamos a empezar por esa parte más baja. Aquí le definimos un puerto y un host porque ya saben que necesitamos esto para poder ejecutar este proceso en la red. Y aquí tenemos una función que se llama NetCreateServer que nos crea un servidor a través de un socket, como les había explicado el socket en el video anterior. Y le decimos que cada vez que nos envían un socket, nos envíen data por un socket con esta función socket.dat, recibimos la data, lo que hacemos es imprimir la data en UTF-8 porque la data es binaria y entonces este UTF-8 quiere decir que vamos a convertir los datos a un string para que lo pueda interpretar la consola. Entonces creamos aquí un mensaje que es un objeto de JavaScript para posteriormente convertirlo a JSON. Lo que hacemos es poner un request, vamos a coger esos datos que recibimos y se los vamos a enviar de vuelta al cliente. Vamos a definir una respuesta, hello, como decirle hola al cliente, y vamos a crear la respuesta HTTP. Este va a ser el JSON que le vamos a mandar de vuelta al cliente y esta va a ser la respuesta HTTP porque como que el socket es puro texto plano, entonces tenemos que especificarle, según el estándar HTTP, la versión, el número de respuesta, ok, el content type le decimos que es application JSON y luego le damos doble enter para ponerle el body. Aquí le concatenamos el body y le decimos al socket que escriba la respuesta y que termine la conexión. Si hacemos esto y vamos a nuestro navegador y ponemos aquí el localhost 8080, vemos que aquí tenemos de forma manual nuestra petición HTTP que llega hasta aquí y tenemos la respuesta hello. Y no solo eso, si vamos desde el Visual Studio Code, que está aquí, y hacemos lo mismo, aquí tenemos la respuesta HTTP. Pero esto pasa porque seguimos el estándar de HTTP. Si por ejemplo, nosotros cambiamos algo, no sé, vamos a agregarle, ponerle HTTP 1.2 a ver qué pasa. Y vamos a reiniciar el servidor. ¿Ves? Que me dice aquí invalid HTTP version porque el mismo cliente HTTP evalúa los mensajes y los valida. Pero si vamos aquí a la consola, vemos que coge específicamente lo que le mandamos. ¿Qué le mandamos? Que nos busque una PC gamer, básicamente. Entonces tendríamos nosotros que coger, evaluar la ruta, evaluar este parámetro y empezar aquí a sacar esto, a manipular este string que nos acaba de llegar, porque nos acaba de llegar un string puro y duro. Entonces para poder extraerle los mensajes tendríamos que estar parseando este string. ¿Qué pasa si le ponemos aquí, por ejemplo, hacemos un console log y guardamos este string en una variable, data es igual a data.toString utf8.split y vamos a ponerle espacio? Entonces una vez ya con ese espacio imprimimos la data. Entonces para poder descifrar este mensaje, entonces tendríamos que coger y vamos a suponer que aquí yo quiero, no sé, dividirlo por el espacio para poder sacarle el get, poder sacarle la ruta, poder sacar los parámetros. Entonces sería un trabajo muy tedioso. Aquí intento pasear la request y le envío esto. Entonces ¿qué me sale aquí en la consola? Me sale get, me sale esto de aquí, me sale la versión de HTTP, empieza a salirme las cabeceras, empieza a salirme todo esto y entonces tendría que yo estar parseando esto, creando para poder obtener acceso a los requests, a la ruta, al método, a todo eso, cuando en realidad ya esto está implementado por la mayoría de los lenguajes de programación. Entonces Node ya tiene HTTP implementado, aquí lo podemos ver. Aquí podemos ver que podemos crear un servidor HTTP y ponerle a cada request, podemos extraerlo, la URL, el método, la versión, los headers. Y entonces aquí podemos escribirle la respuesta y podemos mandarle también, o sea, podemos escribirle una cabecera, por ejemplo, status 200 y podemos escribirle básicamente, por ejemplo, accept language, podemos ponerle que acepte español. O podemos ponerle también, no sé, que la fecha es el 1 de enero de 1970, no sé, podemos hacer muchas cosas. Y entonces, si creamos este servidor, ya tenemos, vamos a ponerle aquí console log y vamos a imprimirlo todo. Ya tenemos automáticamente la URL, el método, la HTTP, porque todo esto lo hace CreateServer por nosotros. En la request vienen todos estos datos. Tenemos muchas cosas. Entonces, si le damos a iniciar a este servidor, ya lo tenemos aquí escuchando en el puerto 8080. Y si, por ejemplo, venimos aquí, le ponemos esto. Aquí tenemos nuestra respuesta, pero si vamos a la consola, se van a dar cuenta de que aquí dice recibido request, esta ruta es get y la versión es 1.1, como mismo lo habíamos especificado en el código de HTTP. Y ya que tenemos esto, podríamos crear, no sé, if, por ejemplo, URL es esta y método es get. Vamos a hacerle caso aquí al autocompletado y vamos a retornarle hello world. Si la URL es search y el método es post, entonces vamos a ponerle aquí, no sé, vamos a ponerle get y aquí le vamos a poner post, por ejemplo. Y entonces aquí vamos a poner también si el método es put y entonces vamos a cambiar esto. Y van a ver que dependiendo de estas cosas se va a renderizar ese mensaje. Por ejemplo, si la URL es search
y el método es get, vamos a hacer esto. La URL tiene que ser search y el método tiene que ser get. Si hacemos esto, él nos va a devolver, vamos a revisar el servidor. Si hacemos esto, él nos va a devolver get. Si hacemos esto, él nos va a devolver post. Y si hacemos esto, él nos va a devolver put. Y así podríamos crear como una especie de rutas y asociar cada ruta a cada método. Y aquí podemos, no sé, poner una lógica de, qué sé yo, extraer de la base de datos. Pero igual tendríamos que hacer mucho trabajo. Ya ven, imagínense que nuestra aplicación web tiene, no sé, qué sé yo, 28 rutas. Entonces el código se hace muy complicado. Y para eso podríamos, no sé, coger un approach y crear un router, que es así como se llama. Que un router es básicamente mapear una ruta a una función específica del servidor, como hacemos aquí, pero de una forma más limpia. Entonces yo ya tenía esto hecho para que ustedes puedan ver cómo se hace esto de las rutas. Aquí tengo un router JS que déjame exportarlo. Que esto lo que hace básicamente es un mapa clave valor que tiene ruta y la función que maneja la ruta como lo hace HTTP con la request y la response. Y aquí tenemos ruta, función HTTP, ruta, función HTTP para manejarla. Ruta, función HTTP para manejarla. Entonces de esta forma lo que podemos hacer es, vamos a importarnos el router y aquí podemos poner el router en URL y pasarle la request y la response que estoy recibiendo aquí y que el router se encargue él solito de manejar eso. Entonces vamos a router y vamos a ver qué tipo de respuestas hay. Bueno, reiniciamos el servidor y si nos vamos al router, si hacemos una petición a hello, hacemos una petición al email, nos dice email, nos hacemos una petición a not found, aquí nos manda un error 404 y nos dice que hay un error en la ruta. Vamos a probarlas cada una de ellas para que vean que así es más legible. Entonces si hacemos un get aquí, este es el index. Si hacemos un get a hello, nos sale hello. Si hacemos un get a email, nos sale email. Y si hacemos un get a not found, nos sale un error 404, not found, y nos sale error route, porque estamos en la ruta del error. Y básicamente esto es lo que tienes que hacer para poder parsear y poder traducir todos estos mensajes y poder crear tu aplicación. Entonces, ¿crees que vale la pena hacer todo este trabajo repetitivo por gusto? Teniendo ya, por ejemplo, librerías como Express que pueden hacer todo por ti. Entonces, ¿qué es un framework? Un framework es una forma predeterminada de hacer las cosas que resuelven muchos problemas que ya personas tuvieron en un pasado y te está dando todas las librerías, todas las bibliotecas, todas las funciones, todos los métodos ya prehechos para que tú no pases ese trabajo y puedas hacer las cosas de una forma más fácil y más rápido. Básicamente eso es lo que es un framework. Entonces aquí tenemos una aplicación de Express que te permite hacer exactamente lo mismo de una forma mucho más legible para el humano y con muchas más funcionalidades. Como por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, podemos coger y en esta ruta de artículos podemos hacer esto, podemos reconocer patrones en las rutas y extraerle esos parámetros de la ruta. Por ejemplo, aquí estamos buscando article, un ID, y podemos extraer ese ID y podemos hacer con él lo que querramos. Por ejemplo, aquí lo estoy enviando de vuelta el ID en una respuesta y vamos a probar este servidor para que vean qué fácil es hacer todo lo que les había dicho. Vamos a poner aquí y vamos a ejecutar. Ya tenemos el servidor ejecutando y entonces si nos vamos aquí y le hacemos una petición, por ejemplo, a article y le pasamos el ID, justo aquí ya podemos extraer el ID. Y aquí lo extraímos y se lo devolvemos en una respuesta al cliente. Y vamos a probarlo. Le damos aquí, por ejemplo, al artículo 25 y aquí tenemos artículo con ID 25. Luego aquí en esta parte podemos decirle, por ejemplo, vete a la base de datos y búscame el artículo 25 y tráemelo. Y entonces de esta forma ya tenemos ya más de la mitad del trabajo hecho por personas que pensaron en nosotros y nos dieron ya estas herramientas. Para esto es necesario un framework. Espero que les haya gustado. Espero que sigan apoyando el contenido. Muchas gracias por ya haber llegado hasta aquí, haberme escuchado y haberme dado tu activo más valioso que es tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Chao.